Brasil, Ecuador, Uruguay e inclusive Cuba, que crecen mucho más que este pobre desempeño de la economía colombiana. Es una economía, la nuestra, la del año 2023, literalmente estancada, pero con una inflación todavía muy alta. Por eso la figura se llama estanflación. El año pasado la economía creció menos de la mitad de lo que esperaba el gobierno, que esperaba que estuviera por encima de 1.2 y menos de la mitad de los pronósticos más pesimistas de economistas o de centros de pensamiento. El Banco de la República esperaba 1%, repito, fue 0.6, el Fondo Monetario calculaba 1.4. Todos se equivocaron y la cifra es bastante peor de lo que esperábamos. En el 2022, el crecimiento económico, es decir, un año antes, había estado por encima del 7% y pasamos a 0.6%. No teníamos una cifra tan baja de crecimiento desde hace 25 años, si descontamos el año o los 2 años de la pandemia. De los 12 sectores que mide el DANE para sacar la cifra de crecimiento, esta es casi una cifra de caída. 3 están jalonando, tirando la economía colombiana para abajo. La construcción, que tiene el peor año, cayó más de 4%, la industria manufacturera, que cae 3.5%, y el comercio cae 2.8%. Estos son los 3 sectores a los que le va muy mal en la economía colombiana, con el agravante de que son los sectores en donde se genera la mayor cantidad de empleo. Uno de los datos protagonistas de este desplome, de esta debacle económica, es que se estancó el consumo de los hogares, que gastaron menos en todo, en muebles, en electrodomésticos, en ropa, en calzado o en bienes no durables como el mercado y los servicios públicos, según lo confiesa el DANE. La directora del DANE, la doctora Urdinola, que a propósito da una respuesta patética, terrible, porque dice ella, preguntada de por qué le va mal a la economía en el 2023 comparada con la del 2022, dice ella, es que nada dura para siempre. Y tiene razón, la verdad es que debería ser un eslogan del gobierno, nada dura para siempre. Los gremios, la ANDI, todos están en modo preocupación hoy. Hablando de economía, ya les voy a contar, porque el gobierno está pidiéndole al Banco de la República que, producto de este mal dato de crecimiento de la economía colombiana el año pasado, y ya les voy a contar por meses y por trimestres, que aún es peor el panorama, porque una gran desaceleración, es decir, a finales de año, la economía colombiana se comportó mucho peor de lo que se había comportado a comienzos de año. El ministro de Hacienda le está pidiendo al Banco de la República que baje las tasas de interés. Hablando de economía, el gobierno finalmente corrigió el tema del decreto sobre presupuesto. Emitieron el decreto de hierros, así se llama, un tema que le costó la cabeza al a la directora de presupuesto y al director de planeación nacional. Finalmente quedó despejado. Ahora el gobierno reconoce el error y queda la financiación para más de 100 obras públicas en todo el país. Obras públicas en el Pacífico, obras públicas en ciudades o en regiones apartadas, pero también en temas educativos. El gobierno había dejado sin ejecución, sin plata, esas 100 obras públicas. Emitido el decreto, se deshace el entuerto. Obras que están en todas partes del país. Ya arreglado ese problema y tiene que ver con la cifra de crecimiento. El gobierno no podía darse el lujo de arriesgar la construcción de grandes obras públicas, obras de 4G, el Toyo, el Metro de Bogotá, el Metro de la 80 en Medellín, esas obras en vilo por cuenta de un decreto hecho a punta de chambonadas. Bienvenidos, vamos a hablar de estos temas. La renuncia del día es la ineficiente, la cuestionada, la polémica ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, que se va sin mayor ejecutoria, cuestionada y a punto de tumbarla el Congreso de la República, que hoy vuelve a sesionar. Y ese es el motivo de la renuncia. La iban a tumbar, le iban a aplicar la moción de censura. Hay un reconocimiento tácito en su carta de renuncia y por eso ella se va. Aunque el debate de moción de censura, lo firman 34 senadores, seguirá y es posible que se produzca la exótica figura, inclusive con votos de la izquierda, de que a la ministra ya renunciada le van a aplicar la moción de censura. Están en eso, haciendo cuentas esta mañana, si llegan a la mayoría. A propósito del Congreso, hoy, que es viernes, un inusual 16 de febrero, arranca nuevamente una legislatura que por primera vez en la historia es un mes antes de lo habitual. Tienen pendiente la reforma a la salud, que está para tercer debate, la laboral, que sigue su discusión apenas en la Comisión Séptima, y la pensional,
que va a segundo debate en la plenaria, aunque ya hay ponencias alternativas. Vamos a hablar de estos temas porque se reactiva la actividad parlamentaria con mociones de censura y con proyectos que no pudo sacar el gobierno Petro en su primer año y medio de gobierno. Muchas historias para acompañarlos esta mañana. Hoy es viernes y es una buena noticia. La temperatura es de 10 grados centígrados. Ya amaneció. Les contaré la estrategia del canciller suspendido Álvaro Leiva, que recusó al procurador que está siguiendo su juicio disciplinario, dice él, porque el procurador es un enemigo. El procurador se llama Ernesto Espinosa, había escrito mensajes contra el presidente Petro, diciendo que le daba miedo su gobierno. Dice la defensa de Leiva que esto demuestra una enemistad grave con el gobierno y por eso quieren sacarlo, aunque la verdad es inocuo, porque el procurador que llegue seguirá el juicio disciplinario al canciller que está por fuera del cargo en condición de suspendido. 6:07 a.m. El presidente Petro está en Alemania. Ya les voy a contar de lo que hace. Tenemos noticias económicas. Hoy, hace 24 años, fue la masacre del Salado, en el sur de Bolívar, en Carmen de Bolívar, uno de los hechos más terribles. 60 campesinos allí asesinados miserablemente por los grupos paramilitares. Para ellos, esa gente simbólica, nuestro afecto desde Blue Radio, 24 años después. Las 6:07 a.m. Enseguida, en este viernes, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La economía colombiana creció apenas un 0.6% en el 2023, en medio de una fuerte contracción de la inversión y el estancamiento del consumo de los hogares, según el DANE. Este es el peor dato para la economía colombiana desde las cuarentenas del año 2020. La directora del DANE, Piedad Urdinola. Nada dura para siempre, porque tuvimos un periodo de recuperación con una expansión muy pronunciada. Pues la economía colombiana nunca había reportado esos niveles. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Es importante que el gobierno nacional reaccione. No ha reaccionado en los últimos meses del 2023. No hizo caso de los pedidos y planteamientos de los gremios, especialmente de FENALCO, de convocar a los sectores productivos a liderar un plan de choque. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda. Para el 2024 aspiramos a un crecimiento de 1.5. Para ello necesitamos poner en sintonía tanto la inversión pública como la inversión privada y que el Banco de la República siga enviando un mensaje positivo al país en términos de reducción de tasas. El gobierno nacional firmó un decreto que intenta corregir los líos del presupuesto general de la nación que tenían en vilo a varios de los proyectos de infraestructura más importantes del país. El metro de Bogotá, más de 776.000 millones de pesos. Metro de la 80 en Medellín, 483.000 millones de pesos. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura. No es solamente el tema de las APP, de las concesiones, el que está en juego, sino también la inversión pública, la que está en manos del INVIAT. Con un mes de antelación, producto de una reforma constitucional que entra a funcionar a partir de hoy, el Congreso de la República retoma sus sesiones en el segundo semestre del año legislativo. El presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Bueno, y tenemos cerca de 139 proyectos de ley en la plenaria que están esperando que se les dé el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Esperamos avanzar al máximo en esta agenda. La reforma a la salud llega a su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado de la República. Allí hay 14 congresistas, de los cuales solamente el gobierno tendría entre 5 y 6 votos y se necesitarían 8 para poder pasar esta iniciativa. Y a propósito, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en que sí necesita una reforma tributaria para financiar su reforma a la salud. Apenas dije que por qué no hacíamos una reforma y hacíamos que eso volviera a cambiar. Lo que está ahí, casi me ejecutan, ¿cierto? Hasta el ministro de Hacienda se burló de mí. La reforma laboral inicia su trámite también y discusión, y la reforma pensional llegaría a su segundo debate en la plenaria del Senado. Justo un día antes de que se retomaran las sesiones ordinarias y con el riesgo inminente de una moción de censura, la ministra del Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, presentó formalmente su renuncia ante el presidente de la República, Gustavo Petro. El senador y citante de la moción de censura, David Luna. Es increíble que ella haya renunciado 24 horas antes de iniciar las sesiones del Congreso, evadiendo su responsabilidad. Colombia y Barranquilla se deben respetar. Se dilató el juicio disciplinario contra el canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la licitación de los pasaportes. La defensa del suspendido funcionario recusó al procurador ponente del caso Ernesto Espinosa por enemistad grave. El procurador Ernesto Espinosa.
Porque se me señala como enemigo del gobierno. Y acá la defensa, en su escrito, ha señalado y no hizo la imputación directa de la enemistad frente al disciplinado, de quien reitero, insisto, no conozco y no he tenido trato personal, comercial, de ninguna índole. He tenido yo trato con el disciplinado. Una delegación del Centro Democrático que viajó a Washington para reunirse con la OEA, la CIDH y miembros del Congreso estadounidense pidió respetar la independencia de las Cortes y no interferir en las decisiones internas del país. La senadora Paloma Valencia. Acabamos de salir de la reunión con el secretario Almagro, aquí en la OEA, y le dijimos que tenemos una preocupación muy grande por la rama judicial colombiana que ha venido siendo atacada por el presidente Petro. Primero, amenazándola de querer dar golpes blandos por tomar decisiones judiciales contra miembros de su partido. Y ahora, dándoles un asedio con banderas del M-19, lo que nos hacía pensar en los nefastos hechos del Palacio de Justicia y en el miedo que deben sentir hoy los magistrados de sentirse presionados. El expresidente César Gaviria, quien fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, aseguró que el mensaje de la CIDH y de Luis Almagro, actual secretario de la OEA, pidiendo celeridad en la elección del fiscal, golpean la separación de poderes en Colombia y la autonomía de la Corte Suprema de Justicia. Dice Gaviria que este mensaje se lo transmitió a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pues duda que este haya sido aprobado por todos los países miembros. Condenan a 39 años de cárcel a Margaret Chacón, el cerebro detrás del crimen contra el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado el pasado 10 de mayo de 2022 en Cartagena. La mujer fue señalada por la fiscalía de facilitar una camioneta para transportar a los responsables del crimen y asistir a varias reuniones para definir la logística del homicidio. Mientras avanza la investigación para determinar quién está detrás del homicidio del niño Dylan Santiago, quien murió por ahogamiento, un juez dejó en libertad a su padre, Marlon Castro, quien había sido capturado por violencia intrafamiliar. El juez determinó que el padre no representa un peligro para la sociedad. Son 2 los heridos que dejó una balacera ocurrida anoche sobre las 7:30 en el popular Parque de los Hippies, ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Lo que se ha podido establecer es que uno de los heridos es un ciudadano de nacionalidad venezolana quien recibió un impacto de bala en el tórax. Escuchamos a la teniente coronel Yerly Mesa, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá. Inmediatamente la patrulla del cuadrante acude al llamado de la ciudadanía, verifica que en el lugar de los hechos se encuentran 2 ciudadanos lesionados con arma de fuego. El régimen de Nicolás Maduro expulsó a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que operaba acá en Venezuela, y expulsa a todos los funcionarios. Suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Una decisión que parecerá ser la respuesta, entre otras cosas, a ese informe del Relator Especial sobre Alimentación. El programa CLAR suscita cada vez más críticas, entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega, la escasa frecuencia de suministro en zonas remotas. Nueva polémica por parte del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta vez el mandatario venezolano acusó de loco al presidente argentino Javier Milei y también de robarle un avión al país. Escuchamos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Es el héroe ahora Milei, el loco Milei? ¿Se la da de loco o es loco? ¿O las dos cosas a la vez? Pero le robó a Venezuela un avión. La Casa Blanca confirma que Rusia cuenta con una nueva arma antisatélite preocupante, pero aún no activa. Washington resta importancia precisamente a esta amenaza. No hablamos de un arma contra seres humanos o que cause destrucción física en la tierra. Esta mañana Israel continúa ocupando el hospital Nasser de Khan Yunis, el último hospital funcionando en el sur de la Franja de Gaza. El ejército israelí asegura que allí ha detenido al menos a 20 terroristas de Hamás que habrían participado en la masacre del 7 de octubre pasado. Los doctores del hospital Nasser, en tanto, aseguran que en el recinto, que alberga unas 4.000 personas, 4 pacientes han muerto por el corte de la electricidad y 1 por disparos de los militares israelíes. Con 2 partidos finalizó la fecha 6 del fútbol colombiano. Tolima derrotó 2-0 a Jaguares en Ibagué y es el nuevo líder de la liga. Por su parte, América y Bucaramanga empataron a 0 en la ciudad de Cali. Hoy empezará la fecha 7. Millonarios recibirá a Águilas Doradas y Deportivo Cali jugará frente a Atlético Nacional. Estás escuchando Blue Radio.
Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial para agilizar envíos por la temporada de compras navideñas. El nuevo sistema robótico llamado Sequoia integra robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados. Preguntado por si la robótica y la inteligencia artificial afectarán negativamente al trabajo de los humanos en la empresa, Amazon considera que cuanto más robots, más trabajos. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. La cifra termina siendo un golpe para el gobierno, que esperaba el doble de crecimiento de la economía, pero especialmente un golpe a las expectativas sobre crecimiento de la economía para este 2024. Contado todo el 2023, el DANE, la cifra oficial, es de un mediocre, muy mediocre crecimiento de nuestra economía. Solamente creció 0.6, con unas alertas que se prenden especialmente en el sector de la construcción, en el sector de la industria manufacturera y en el sector comercial. Grandes termómetros, grandes jalonadores de empleo a los que le va muy mal, con cifras negativas a lo largo de todo el año pasado. A pesar del diciembre, que pensamos iba a ser un poquito mejor, las cifras de decaimiento han sido progresivas y no pinta bien en consecuencia este 2024. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Ningún economista, ni el más opuesto a las políticas del gobierno de Gustavo Petro, estaba apostando porque a la economía le iba a ir así de mal el año pasado. Las expectativas estaban para un crecimiento por encima del 1% y al final solo llegamos al 0,6%. Se cayó la producción de la industria, los comerciantes vendieron menos y las obras civiles van a paso tortuga, según el reporte que entregó la directora del DANE, Piedad Urdinola. Vemos que el gasto de consumo final de los hogares creció 1.1% y para el total de gobierno creció 0.9%. En resumen, 2023 fue el peor año para la economía desde que estuvimos encerrados por el COVID y por supuesto los empresarios volvieron a pedirle al gobierno un plan de reactivación económica. Lo hizo la Cámara de Comercio Colomboamericana, que viene hablando de una propuesta en este sentido desde hace semanas, pero también el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Es importante que el gobierno nacional reaccione. No ha reaccionado en los últimos meses del 2023. No hizo caso de los pedidos y planteamientos de los gremios, especialmente de FENALCO, de convocar a los sectores productivos a liderar un plan de choque y de reactivación de la economía. Esperamos que el gobierno no siga de oídos sordos y reaccione ante esta situación que hoy estamos evidenciando. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, lamentó que el pronóstico de la ANDI de que las cosas en Colombia saldrían mal sin un cambio de rumbo se cumpliera tan pronto e hizo un llamado a la reflexión. ¿Qué es lo que debemos hacer en el área de infraestructura? ¿Qué debemos hacer en el área de construcción, en la industria y en el comercio para poder recuperar cifras a niveles relativamente aceptables? En el lado del gobierno, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, intenta ver las cosas por el lado amable. Dice que los grandes problemas que tenemos hoy son las altas tasas de interés que pidió al Banco de la República recortar y también el contrabando. Se aleja el fantasma de la recesión. El cuarto trimestre terminó con un crecimiento de 0,3, que significa que comenzó la reactivación de la economía que se debe reflejar en el 2024. Preocupan esencialmente tres factores. El primero, que lo que más ha disminuido es la rotación de inventarios. La inversión, la formación bruta de capital fijo, pero que se expresa en términos de que las empresas están reduciendo inventarios. Eso también sucede en la actividad de la construcción y no están iniciando nuevos procesos. Y si bien el ministro tiene razón en eso, como dice el director de FEDesarrollo, Luis Fernando Mejía, nos salvamos de la recesión, pero no de la estanflación. Es decir, hoy los colombianos vivimos la pesadilla de una economía que no avanza y un costo de vida que está por las nubes. El presidente de ANIF, José Ignacio López, lo complementa diciendo que el punto ahora es qué nos espera en el camino. Ahora la discusión de la posibilidad de incluso tener cifras negativas, que en algún momento se había despejado. Esta cifra
reintroduce ese fantasma de la recesión en Colombia. Y las noticias ahí no son muy alentadoras. Por un lado, llevamos 3 trimestres seguidos con caídas en la inversión, que es algo que afecta al crecimiento, y por otro lado, en enero tuvimos una caída de más del 32% en la venta de vivienda nueva, según los datos de Camacol. Desde todos los frentes le piden al gobierno de Gustavo Petro que genere confianza para la inversión. Ayer el gobierno dio un paso en esa dirección y corrigió el decreto de liquidación del presupuesto, garantizando los recursos para la construcción de diversos proyectos de infraestructura, incluyendo la primera línea del metro de Bogotá. Marcela Pin, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 21 minutos. Malos resultados. Colombiana, con un crecimiento del año pasado del 0.6%, la peor cifra en 25 años, a excepción obviamente de la pandemia y pero muy por debajo del 7.3% registrado el año pasado. Malos datos, de hecho que estuvieron muy lejos de lo que esperaban muchísimos analistas, ¿no? Por ejemplo, gremios, centros de pensamiento y hasta el propio Banco de la República, que le apuntaba a una cifra de apenas el 1%. Un mal remate también que le despiporró todos los cálculos al propio gobierno. Lo que proyectaba Hacienda, que en su plan financiero le apuntaba a una cifra de crecimiento del 1.2%. Mal remate de año, con una economía que solo creció 0.3% en el último trimestre y que, si bien no fue negativa y por ello no se puede etiquetar como recesión tras la contracción del 0.6% en el tercer trimestre, pues sí deja al país muy mal parado, con un crecimiento en ceros y en una situación que se conoce como estanflación. Es decir, estancamiento con inflación. Además, claro, pésimamente mal parado frente a sus pares latinoamericanos, con Panamá creciendo al 7%, Costa Rica 5%, México 3.1% y Brasil otro 3%. Malos resultados en Colombia, que estuvieron jalonados por un lado por el desplome de la inversión, que se hundió en 27%, por el estancamiento en el consumo de los hogares, que estuvo apenas en el 1.1%, los cuales tuvieron que gastar menos en electrodomésticos, bienes durables, semidurables y calzado, porque les tocó gastar más en pagar facturas de luz y en pagar también transporte ante los aumentos en el galón de la gasolina. Malos resultados que vienen también por la caída en la construcción, tanto de vivienda como de obras civiles, que se contrajo 4%, apagando así uno de los grandes motores de la economía. Por el desplome en la industria manufacturera, que se hundió 3.5% en todo el año pasado, por el declive del comercio, que registró una caída del 2.8% en 2023, por el pobre desempeño del sector agropecuario. No obstante, los únicos que sacan la cara y que tuvieron buena dinámica son sector seguros, sector financiero y entretenimiento. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 23 minutos. Luego de 2 semanas de incertidumbre y pánico económico, se salvaron las obras públicas en Colombia y el gobierno Petro logró asignar el flujo de caja para más de 100 megaproyectos en el país. Con un decreto denominado de hierros, el Ministerio de Hacienda arregló un lío que en un principio no debió haber pasado. Un costoso error en la liquidación del presupuesto general de la Nación para 2024, que tenían en vilo 13 billones de pesos, que nadie sabía para qué los iba a destinar el gobierno Petro. Con esta corrección se salva la financiación de uno de los proyectos que más preocupaba a diferentes sectores de la economía, la primera línea del metro de Bogotá, que de acuerdo con el nuevo decreto va a tener destinados más de 776 mil millones de pesos. Además, el gobierno nacional destinó para la construcción de las fases 2 y 3 de la extensión de la troncal Norte Quito Sur del sistema de Transmilenio hacia Soacha más de 115 mil millones de pesos, y para el Regiotram de Occidente entre Bogotá y Facatativá más de 350 mil millones. Otra obra que se salva es el metro ligero de la 80 de Medellín, que va a contar este año con una asignación de 483 mil millones de pesos. ¿Y por qué les hablo de estas obras de Bogotá y Medellín primero? Porque en las sumas y restas que hace el presidente Gustavo Petro y a las que dice que no le cambió nada al presupuesto aprobado por el Congreso, varios sectores ven un cálculo político en la intención del presidente de pasarle una cuenta de cobro y castigar a las regiones que no votaron por él y sus alfiles para alcaldías
y gobernaciones. Se salvan también proyectos claves para la conectividad en el Caribe, como la Ruta del Sol 3, que asegura 257.000 millones de pesos. También recursos para la construcción del túnel del Toyo en Antioquia y vías como Tumaco, Pasto, Mocoa. Adicionalmente, las concesiones Mula, Lobo Guerrero, Cartagena, Barranquilla y Rumichaca, Pasto. El cheque en blanco, que significaba no corregir la liquidación del presupuesto para 2024 y dejar en el aire recursos de vigencias futuras, no solo generó incertidumbre financiera, sino serias fricciones al interior del gobierno que derivaron en la renuncia de Jorge Iván González al Departamento de Planeación Nacional y la de Claudia Numa como directora de Presupuesto de Hacienda. Sumas, restas, divisiones y cálculos políticos de un error que ya le pasó factura al bolsillo de gobierno luego de que el pasado martes se venciera el plazo para que la Agencia Nacional de Infraestructura pagara 1,7 billones de pesos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:26 de la mañana, 45 días después de que hiciera que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos, renunció la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. Ayer fue su último día al frente de la cartera que tenía la misión de hacer 2 pagos, cada uno por $4 millones, pero ella, que era la cabeza de ese ministerio, se llenó de miedo y no lo hizo antes del 31 de diciembre del año pasado, que era la fecha acordada. Ayer presentó por segunda vez y de manera irrevocable la renuncia, eso sí, sin mencionar en ni una línea la vergüenza internacional de los Panamericanos, por las que todos, incluso congresistas de gobierno, estaban pidiendo su renuncia. Estaba a 12 días de cumplir un año en el gobierno Petro, donde llegó después de que echaran a María Isabel Urrutia, señalada de hechos de corrupción. A pesar de la renuncia que presentó por segunda vez al presidente Petro, la van a intentar tumbar, la moción de censura que tiene ya 34 votos, una tumbada de manera simbólica que va a seguir adelante como responsable de la pérdida de los Juegos Panamericanos. Hoy se reinician las sesiones del Congreso y su renuncia se dio 24 horas antes de que eso pasara, porque es el tema principal en el orden del día, el primer punto, así que si llega a ser, será simbólico y un golpe para el gobierno, que es consciente del problema y lo que significaría que con su gobierno estrenen con resultado favorable la figura de moción de censura que confirmaría lo que era un secreto a voces, que la ministra se iba porque era la responsable de ese fracaso. Se va cargando con el peso de esa moción de censura y con un proceso abierto en la Procuraduría por la omisión en sus funciones y por un posible detrimento patrimonial, por la posible pérdida ya de los $2.2 millones que la administración de la capital del Atlántico alcanzó a pagar intentando apalancar estos juegos. Con su salida, el Ministerio del Deporte va a tener su tercera cabeza. Está activo el sonajero. Hay varios nombres, entre ellos de exalcaldes afines al petrismo, el de Alexander López Maya y el de Ana Dayana Córdoba, que es una mujer afro licenciada en educación física. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:28 a.m. Cosmopolitan se llama una variante del dengue que tiene en alerta a varios países de América Latina, sobre todo a Brasil y Perú, y que podría explicar en algunas regiones de Colombia el aumento de casos en estos días en los que la temporada seca por el fenómeno del Niño es caldo de cultivo para el mosquito que transmite la enfermedad. Según el último informe del Instituto Nacional de Salud, el dengue se está aumentando en casos como Huila, Amazonas y también registros en el Meta, quizá por esa variante Cosmopolitan que es la que causa la alerta en unos países más al sur del continente. En el caso de Colombia, empezando febrero, el informe habla de 6.457 casos de dengue, lo que se suma al acumulado de 27.649 casos este año. Los síntomas con esta variante Cosmopolitan, que ya en otros periodos de temporada seca se había registrado en Colombia, son los mismos del dengue tradicional: fiebre, dolor de cabeza, dolor en la parte de atrás de los ojos y mucho dolor muscular. El problema es que con Cosmopolitan, según investigaciones hechas en Brasil, se transmite más rápido y sobre todo en adultos mayores provoca hospitalizaciones y hasta muertes. En términos generales, el comportamiento del dengue en Colombia tiene a las secretarías departamentales y locales de salud con la lupa puesta en Valle del Cauca, Tolima,
Tolima, Huila, Santander, norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Meta. Un dengue que está provocado, insistimos, por la temporada seca. Por eso la recomendación, la más importante, es no tener agua estancada ni abierta, que permita que el mosquito se reproduzca con más facilidad, y si aparecen los síntomas, no automedicarse. En este caso, la recomendación es ir al médico. Así muchos crean que el dengue, por ser una enfermedad que muchos conocemos hace mucho tiempo, no necesariamente debe ser consultada con el especialista. Eso no es cierto. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, asegura que la preocupación por el brote de dengue se mantiene, sobre todo en Brasil. De 373.000 casos que hay en América Latina, 262.000 están en Brasil. Estás escuchando Blue Radio. Queremos que el planeta suene bien. Queremos devolver el blue a los mares, tener un cielo más blue que nunca. Una pequeña acción como aprender a reciclar, evitar el uso de plásticos y usar medios de transporte sostenibles puede ayudar a cuidar nuestros mares y calles. Ayudar el planeta suena bien. Un mensaje de Blue Radio y la Organización de las Naciones Unidas. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. 6 de la mañana, 32 minutos. Atención, noticia urgente. Acaba de morir en prisión Alexei Navalny. Este es el hombre, el opositor ruso. No se sabe si murió en la cárcel o lo mató el régimen, que lo persiguió, que lo encarceló durante los últimos años. Enrique Rodríguez. En efecto, es el servicio de prisiones ruso quien habría confirmado efectivamente la muerte del casi del principal opositor de Vladimir Putin y que llevaba en prisión una larga temporada. De hecho, últimamente, lo habíamos contado aquí, había sido trasladado a una prisión más extrema en Siberia. Durante prácticamente 15 días se perdió su rastro durante ese largo transporte de una prisión a otra en la que se encontraba. Max Edon, que es el corresponsal del Financial Times en Moscú, ha sido quien ha publicado el informe del servicio de prisiones ruso. Señala que en la colonia correccional número 3, Navalny AA, así se le denomina, después de una caminata que daba en las últimas horas, se sintió mal y casi inmediatamente llegaron trabajadores médicos de la institución y se llamó un equipo de emergencia. Se han llevado a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, pero no han dado resultados positivos. Los médicos de urgencia confirmaron en el momento la muerte del condenado. Evidentemente, esta es una muerte que ya apenas a unos segundos de conocerla está salpicada por la polémica y evidentemente por las sombras, porque Alexei Navalny no solo era el principal opositor de Vladimir Putin, sino que había sido recurrentemente, había recibido atentados por parte del gobierno ruso, envenenamientos, pero también malos tratos en las prisiones. Su vida ha estado marcada indudablemente por ese tipo de situaciones. El envenenamiento, el principal que sufrió, ha sido con polonio, y esa es una de las principales circunstancias que han marcado su desarrollo como opositor ruso. En agosto de 2020 fue cuando recibió ese atentado. Navalny colapsó durante un vuelo a Siberia y fue llevado de emergencia a un hospital en el centro del país. Luego cayó en coma y una organización humanitaria con sede en Alemania persuadió a funcionarios rusos para que permitieran trasladarle a Berlín y allí fue tratado. Fue envenenado no con polonio, sino con el agente nervioso Novichok, el mismo químico por el que casi mueren el exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en Inglaterra en el año 2018. El Kremlin evidentemente siempre ha negado cualquier rol en el ataque sufrido por Navalny, no solo por eso, sino por todos los ataques que ha sufrido. De hecho, Putin
ha hecho una vieja técnica de los mandatarios totalitarios, que es no nombrarlo. Evita nombrar en público, o ha evitado siempre nombrar en público su nombre, porque ya sabemos que lo que no se nombra no existe. Pero el mandatario sí ha admitido que el Estado ha mantenido bajo vigilancia a este opositor que, insisto, ha fallecido en los últimos minutos como consecuencia de un desvanecimiento, aunque esa podría no ser la causa la principal de su muerte. Los servicios penitenciarios rusos ya lo han confirmado, la muerte de Alexei Navalny, como digo, un personaje fundamental para entender la Rusia de los últimos años y sobre todo los movimientos de oposición frente a Vladimir Putin, que aspira a hacerse con el control de nuevo del país en las próximas elecciones, Néstor. ¿Cuántos años me dijo tenía Navalny, Enrique? Pues 1976, la misma edad de este que le habla, 47, así que 47 años. 47, 48, sí, la misma edad 48. ¿La misma edad de quién informa? Sí, la misma. Me ha llamado Enrique, me ha impactado un poco eso. Enrique, a usted que le gusta el cine, a propósito del tema Navalny, el documental ganador del premio Oscar del año pasado fue sobre este tema, sobre el envenenamiento de Navalny, ¿no? ¿Usted se acuerda? Exacto, y conocemos ese del avión, pero repasando aquí un poco de emergencia, pues evidentemente su perfil y otros asuntos que había sufrido, no era el único envenenamiento. Había, por ejemplo, mientras estuvo en prisión sufrió una gravísima dermatitis atópica y todo parece indicar que fue por el contacto con algún tipo de veneno, aunque no se ha podido explicar exactamente por qué. Y también ha sido atacado varias veces con un tinte verde que se conoce como selionca, y como consecuencia de esos ataques es un tinte que lo ha manchado, ha sufrido quemaduras graves en uno de sus ojos. Así que evidentemente las causas de la muerte están más que en cuestión, Néstor. Muy bien, pues obviamente por todo esto, por el envenenamiento, Silvia, me parece, en Londres hay un gran cuestionamiento en este momento alrededor de si Navalny murió o lo mata el régimen de Putin en Rusia, ¿verdad? Sí, Néstor, y la verdad es que ese documental es impresionante. Yo de verdad recomiendo verlo porque lo hacen con una organización británica que se llama Bellingcat, que hacen investigación periodística de fondo, y lo que hace esa organización es encontrar a quiénes fueron los hombres que se encargaron de envenenar a Alexei Navalny en su viaje a Siberia. Y lo que hicieron, y lo que fue increíble de ese documental y por qué resultó premiado, es porque los identifican dentro de los servicios secretos rusos, y como Navalny, claro, es nativo hablante ruso, cuando él estaba en Alemania recuperándose del envenenamiento, él llama a estos agentes de secretos rusos para preguntarles, como si fuera un superior, para preguntarles por qué no había resultado el asesinato de Navalny, y ellos le confirman que calcularon mal la dosis porque Navalny era más grande de lo que ellos creían, era más alto, y lo dice ahí en el documental. Ellos están grabando mientras él habla con los agentes que reconocen que fueron encargados. Es más, esos agentes luego desaparecieron, Néstor. Muy bien, Silvia, gracias. Esta es la noticia urgente. Este señor Navalny, símbolo de la poca oposición que ha tenido el gobierno Putin en Rusia, acaba de morir, 47, a punto de cumplir 48 años. Repito, acaba de morir en una cárcel. Una misteriosa muerte, se le mueren todos los opositores misteriosamente al señor Putin. 6:38 minutos. La otra noticia, padre. Sí, señor. Esta me da pena. Buenos días, padre Linero. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza. Es viernes. Viernes para mí especial porque es viernes de Cuaresma. Entonces, nada, preparado, pero siempre creyendo y confiando en que todo va a estar padre, bien. Le voy a contar una historia increíble. Hay comunicado esta mañana de la alcaldía de Bogotá. No me diga. Alrededor de un video. Oiga, Héctor, esta historia. Un video en una audiencia, estaban en una audiencia virtual, porque la justicia casi toda, un poquito la penal no, pero la justicia funciona de manera virtual. Estaban en una audiencia, esta posiblemente habíamos visto algo parecido, y el abogado del distrito, con la cámara encendida, una audiencia me da la impresión de que era temprano, era un tema cualquiera, un tema administrativo, la petar... Era un tema el río Bogotá. La contaminación del río Bogotá, es la doctora, la famosa magistrada Nelly Villamizar. El tema es cualquiera. Lo que quiero contarle, padre, es que el abogado deja prendida la cámara. Se tomó su tiempo el abogado. Hasta ahí está bien. Deja prendida la cámara. El señor aparece, pero se va a bañar con la cámara prendida. Y transmite en directo a todos los señores de la audiencia lo que pasa en el baño. Y se ve todo. Mejor dicho, casi hay un primer plano
de lo que usted está pensando. Porque la cámara... Casi no. Hay un primer plano varias veces, por un lado, por el otro. O sea, realmente... Una cosa penosísima. Lamento mucho esto que pasó con el colega, pero sí, realmente es muy penoso. Deja encendida la cámara, pero bueno, es un duchazo ingenuo, esto es un descuido. ¿No es verdad? Hay cosas, hay cosas peores que han pasado. Lo que pasa es que es penoso, porque el señor y la juez comienza a decir, pilas, allá el abogado dejó que se bañe bien prendida la cámara. Porque había una procuradora que alzaba la mano en esa aplicación. Pero que se bañe bien, ¿no? Porque se demoró un montón. Una de las cosas que pensaba, además de toda la pena, es que estamos en un momento en el que están pidiendo que nos bañemos relativamente rápido, ¿no? Pero realmente se la disfrutó. Bueno. No hay nada más rico que disfrutarse una duchita tibia larga, ¿no? Nosotros tenemos... Y este colega se la disfrutó. Camila, nosotros tenemos que disfrazar el video. Es decir, esto lo vieron todos los señores de la audiencia. Nosotros lo estamos poniendo aquí en cámara borrosa, padre, pues para no mostrar el mijitico del señor. Eso es... El mijitico del señor, ¿se acuerda, Héctor, quién era el que decía el mijitico, no? No me acuerdo, Néstor. El mijitico era Klim cuando el escándalo, el escándalo del embajador Pastuso de Luis Abelino Pérez en Bolivia, ¿se acuerda? Luis Abelino Pérez en Uruguay, él era embajador en Uruguay, que se tomó unos traguitos de más en un cóctel que él brindaba en la embajada de Colombia en Uruguay y resolvió entonces orinar en la sala. Y mostró y decía clima hace 50 en realidad años. Lo llamaba el bonitico, Eso, si no recuerdo mal. No el mijitico, sino el bonitico. Mire, ahí está. Pero es que, no, es que se le ve el bonitico al señor. Se le ve el bonitico. No, es una situación absolutamente vergonzosa, pero miren, Néstor, lo que devela esto, porque este no es el primer episodio. Bonitico. Teníamos de la juez Polanía, hemos tenido de esto desde que la pandemia, al menos unos 30. Y esto lo que devela es que esas audiencias realmente nadie está escuchando, nadie le está parando bolas. La gente pues le toca estar ahí conectada porque son eternas, pero pues hay que replantear eso porque eso es inviable, o sea, eso es una burla, porque así esté apagada la cámara y no le veamos el mijitico, está pasando exactamente lo mismo. Pero la culpa no es de la audiencia, la culpa es del señor que dejó prendida la cámara. No, ni más faltaba que vayamos a ir atrás de la virtualidad. Este ha sido un gran avance en la justicia y para nada, no hay que hacer nada. Pero no es el único caso, ¿no? O sea, estas escenas son enemigas de la virtualidad porque confirman que efectivamente los abogados o la fiscal está en su casa. Pero es lo mismo. El abogado estaba oyendo mientras se bañaba. O sea, la gente oye cosas o prende el radio y en fin. Eso sí, contra la virtualidad, cero comentario porque eso ha sido un gran avance para la administración de justicia. Voy a contarle la historia. Con la mala suerte, padre, de que este abogado acaba de renunciar el señor, pues muerto de la pena. Qué vergüenza. El señor tiene nombre, ¿no? El señor renuncia. Historia. Porque, mejor dicho, lo conoce ya íntimamente todo el país. No, qué vergüenza. Le conocimos todo, absolutamente toda su intimidad. Pero se baña bien. Con la mala suerte, padre, de que él deja la cámara prendida, pero se pone frente a la cámara. Claro. Y entonces se ve el primer plano. Y al fondo, peor mala suerte, es que el baño estaba con ¿cómo se dice, María Consuelo? Con vidrio. Ajá. Exactamente. ¿No es una cortina de baño, es vidrio. Es vidrio. Sale de la ducha incluso. Vidrio templado. No creo que estaba tan templado, la verdad. Era mañana. 8 minutos de ducha, Néstor. Ahora te voy a decir una cosa, el man se baña bien porque sí, no, 8 minutos, en 3 minutos estoy fuera. No ahorra mucha agua. Pero además tuvo un problema él y es que no usa claramente el agua muy caliente porque si no se le hubiera empañado el vidrio y hasta ahí hubiéramos visto. Pero no, el vidrio seguía transparente y mostrando todo, él se volteaba para un lado, para otro. O sea, bueno, les voy a contar la historia. Pero bien. Pobrecito. Porque Héctor, yo tengo pena. Se detalló todo por lo que veo, se analizó el video de los 7 minutos, Héctor, por lo que veo. Es que estaba oyendo los Héctor, argumentos jurídicos Oiga, pero lo injusto, Néstor, es que esté esta situación por bañarse en una audiencia de lavado de activos. Eso es muy injusto. Bueno, se lavó ese activo, se lo lavó, ese activo le quedó bien lavado.
6 de la mañana, 44 minutos. El pero tema... pobre, ustedes vieron cómo Héctor, salió cuando apenas alguien advirtió. Claro, se agacha. Empezó a se agacha. decir, están hablando de mí, cogió la toalla y bueno. No, cuando se da cuenta que la cámara está prendida. No, a devolver el tiempo, pobrecito. Qué angustia. Sí, y entonces gatea y todo. Pero Héctor, para quienes están diciendo que estos descuidos son culpa de la virtualidad, un descuido también pasa cuando hay audiencia presencial, ¿no? Es decir, cuando usted está en la audiencia, usted se pone a revisar en la audiencia, cuando está presencial, usted se pone a revisar el teléfono, y se pone a pensar en otras cosas. Es decir, esto no quiere decir, el señor se metió a bañarse, qué población, ¿no? Esto es como entrar al Darién, más o menos. Sí, no, es que además esto es como narrando en primer plano la desventura. Es que está en primer plano. Puso el teléfono en el lavamanos, pareciera, porque se lava la boca antes de entrar a la ducha, se lava la boca y hay que dar un muy primer plano. Quienes están conectados en este momento, Héctor, en el canal de YouTube. Pero, pues bueno, esto recuerda a la magistrada de Cúcuta, ¿no? Que la tomaron también en paños menores. ¿Se acuerda usted? Acostada en la cama, que incluso le causó una sanción disciplinaria. Héctor, esto es un descuido del señor, esto es una imprudencia del señor, esto es mala suerte. Un descuido abogado, le pasa a cualquiera, para decir la verdad, o porque además se equivoca al espichar. No hay el exhibicionismo, botón, o se da cuenta. No hay el criterio porno que tenía la magistrada de Cúcuta. Esto es un abogado descuidado. Tanto se ha crecido el tema, ahí pueden verlo. No sé si pueden verlo. No le vaya a empañar usted, porque esa audiencia queda en la plataforma de la rama judicial y en realidad cualquiera puede entrar a mirar el proceso. Eso forma parte del expediente virtual. El proceso se ve todo, ¿no? El proceso se ve de frente. Dentro de 20 años se puede entrar a esa carpeta de ese expediente virtual y ver esa audiencia y usted encuentra esas imágenes. La verdad Así que no se preocupe en Blue por matizar nada. Eso se llama distorsionar un poquito la imagen. No distorsiono la imagen, Héctor, porque no vale la pena. Una pregunta. No, se dañan las pruebas, es la razón por la cual... La prueba... Pero eso no es una falta contra nada, ¿no? ¿Usted vio el tamaño de la prueba? No. No, es que no he visto bien el video. Padre, lavado de activos, la carga de la prueba, lo que sea, el tema del abogado es viral. Le iba a decir, una pregunta. Tan grave es la situación que hay comunicado... No, hombre, grave en la bobada del señor, termina mostrando su intimidad en primer plano. ¿No? Digamos, ahí la gente que está en YouTube en este momento, padre, lo puede ver. Claro, es un episodio, usted me dice, ¿nos vamos a acordar de esto mañana? No. Pero nos da para sonreír en este momento y para hablar un poquito de lo que no le vayan a quitar el trabajo ni nada de esas cosas. No, pues, ojalá no. Hombre, ¿por qué? Ya renunció. Yo creo que de la vergüenza. Pero es que uno no puede tener vergüenza de lo de uno. Bueno, ¿qué es eso? Renuncia del episodio. Es que sí es muy desafortunado. Pero es un error, no hubo una maldad. Me da mucho pesar. No, dicho que es penoso, de acuerdo, pues uno mostrar en primer plano su anatomía a todo el país en una audiencia, la juez gritando, por favor, una cámara prendida, abogado, que apague. Que se le ve. Pues, obviamente, padre, es penoso. Pero no más. Pero el señor cometió un descuido. Sí, pero... Tiene la gran ventaja que no se le vio nunca la cara, ¿no? Solo un poquito cuando se agacha al final, pero es difícil identificarlo. En eso tuvo suerte, porque obviamente... Pues no vamos a saber quién es. Se va a saber, obviamente, el distrito sabe quién es. Otra vez usted entra al expediente y usted sabe quién es el apoderado de distrito en ese caso, en fin. Pero pues por lo menos la gente que está ahí haciendo viral el video no va a saber quién es ese profesional. Pero eso se va a terminar conociendo. Ahora, ¿para qué queremos saber el nombre? Digamos, el señor pues lo conocemos un poquito más de lo que yo quisiera, pero el señor... está identificado en la audiencia como abogado del distrito. Hay comunicado de la alcaldía porque el abogado, producto de este video, acaba de renunciar. Quienes están viendo, padre, que estoy leyendo los comentarios alrededor de la cara de la magistrada. Muy buena. La cara y el llamado de atención de la magistrada, por supuesto. Pero se da cuenta todo hace parte un poquito del circo alrededor de una audiencia
en donde era virtual, el tema era importante. Y el tema es muy importante porque es seguimiento a la descontaminación del río Bogotá, que es un problema además y que genera inversiones de billones de pesos. No lo había visto, Héctor, a usted haciendo un análisis tan profundo en otros temas como lo oigo esta mañana. No, es que este caso lo he seguido con detalles de hace ya varios años. Este es un gran caso, ¿no? Claro, no, pero es un gran caso. Según veo repetidamente, es un caso gigante. 6:49 minutos. En la alcaldía de Bogotá se encuentra Felipe García. Hola, Néstor. Sí, señor. Hubo un primer, segundo y hasta plano completo del abogado. 8 minutos dura el video de una audiencia virtual que tuvo lugar en Bogotá. Un hecho inusual y escandaloso sorprendió a los participantes cuando uno de ellos, como usted mencionaba, el abogado que iba en representación de la alcaldía de la ciudad, prendió su cámara y quedó expuesto desnudo mientras se bañaba. 8 minutos dura el video, Néstor, y desde el segundo 0 hasta el último se ve el momento en el que este señor, el abogado, se da el baño como si nada, sin ponerle cuidado a la audiencia, y mientras los otros 7 participantes lo observaban, entre ellos la magistrada Nelly Villamizar del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 40 segundos antes de terminar el video, uno de los participantes llama la atención por lo que estaba pasando con el abogado, quien finalmente se da cuenta de que lo estaban viendo cuando se bañaba, se pegó tremendo susto, se tapó con la toalla y finalmente apagó la cámara. Quiero que escuchen, Néstor, el momento exacto en el que le llaman la atención al abogado. Doctora, simplemente una moción de procedimiento para que por favor se apague la cámara del señor que está en Distrito Capital, por favor. Gracias, doctora Olga. Sí, ya dimos unas órdenes y entonces resulta que parece ser que no se dan cuenta de lo que hacen los que están asistiendo. Entonces, no sé, veo allá como alguien vistiéndose. Lo que pasa es que lamentablemente desde nuestra plataforma no podemos apagar cámaras. En ese momento exacto, Néstor, el abogado se pega tremendo susto y se tapa con la toalla, se agacha y allí apaga la cámara. Al ser un abogado de la alcaldía de Bogotá, el distrito, por supuesto, emitió un comunicado oficial lamentando el bochornoso hecho que tuvo lugar, dicen ellos, el pasado 9 de febrero. En el comunicado, la administración distrital expresa su pesar por lo ocurrido y menciona que esto no afectó en absoluto la defensa de los intereses del distrito capital en el caso que se estaba tratando. Asimismo, resaltan que el abogado ofreció sus disculpas, por supuesto, por este inusual episodio y de manera voluntaria solicitó la terminación de su contrato de prestación de servicios. Estás escuchando Blue Radio. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 53 minutos. Practico el ayuno intermitente, es decir, dejo de comer por un determinado tiempo cada día, más o menos unas 14 horas, buscando que mi metabolismo funcione de la mejor manera posible. A pesar de que me gusta comer mucho y comer bien, no ha sido un problema para mí, gracias a la formación espiritual que recibí, donde se me enseñó la importancia de esta práctica. Hoy quiero hablarles del ayuno en general, porque creo que es un buen ejercicio para tomar el control de nuestra propia existencia. Se ayuna de lo que nos gusta, de eso que nos da placer y nos satisface algunas necesidades. Es decir, se ayuna de aquello que tiende a tomar el control de nuestra vida. Por eso entiendo el ayuno como un ejercicio de voluntad, un entendimiento de que somos nosotros mismos los que dirigimos la vida. Es decir, no eso, no esa situación, no esa manera, no, nosotros mismos. El ayuno es el que nos demuestra si es verdad esa expresión que decimos frente a algunas realidades para ocultar nuestra dependencia. Cuando quiera lo dejo. El ayuno te puede demostrar si eso es verdad. Por eso creo que se trata de una práctica que abarca toda la existencia. Para que haya un buen ayuno, se necesitan por lo menos 4 actitudes. La primera, libertad.
Nadie ni nada puede imponerte este sacrificio. Es tu decisión libre y consciente, teniendo claro los beneficios que te trae para la vida. No se trata de despreciar el placer o el bienestar, se trata de generar condiciones para vivirlo más plenamente. La segunda, hay que evitar la culpa. El placer no es malo y no tenemos que generar complejos por disfrutar. Lo que necesitamos es ser dueños de nuestros estímulos y dirigir nuestra vida. Aquellas tradiciones que hacen creer que el dolor y el sacrificio son un medio y no un fin, distorsionan realmente la vida misma y la creencia espiritual. Lo tercero es la solidaridad. Evitar gastar en algunas cosas que nos gustan puede generar la posibilidad de ayudar a otras personas. Sentir la necesidad de algo que nos gusta es una oportunidad para pensar en aquello a quienes se le imponen necesidades por injusticia. Y la cuarta es la espiritualidad. Tratar de trascender y encontrarle sentido a toda la vida, sabiendo que siempre somos más de lo que nosotros tenemos hoy. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 56 minutos. A esta hora Colombia hace historia debutando en el Mundial de Fútbol Playa en Dubái. Va a montar el montículo. Le viene Juan Fernando Osa para pegarle al tiro libre, muy distante del pórtico de Caguay. Pero vamos a ver si aprovecha el estado o la superficie. A esta hora se juega el segundo tiempo. Recordemos que son 3 tiempos formales los que se realizan en este tipo de compromisos en el Mundial de Fútbol Playa. Vamos al cobro. Vamos, Juan Fernando sacó rebate con pierna derecha, balón de repique. Atención que la verá luchando. Tergaster Morales la va luchando cuerpo a cuerpo con Osu. Con firmeza llega. Controló el arquero de Japón. A esta hora Colombia pierde 1-0 a falta de 5 minutos 56 segundos del segundo tiempo. ¿Y por qué es histórico? Porque Colombia por primera vez está participando en esta Copa Mundial. Son 16 equipos los que están en acción en desarrollo de este certamen, donde el equipo nacional aspira a marcar el camino, primero frente a Japón, luego ante Senegal y cerrando la fase de grupos ante Bielorrusia. Colombia en el fútbol playa ostenta el tercer lugar en la Copa América, en la más reciente, el trofeo Acapulco Beach Soccer, el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador y la medalla de plata en los Suramericanos de Santa Marta. Así que les estaremos contando en Mañanas Blue cuál es el desarrollo de este primer compromiso. Colombia cae parcialmente 1-0 frente a Japón en los Emiratos Árabes Unidos. Hablamos de la Liga, nuestro fútbol, fecha 6. América celebró sus 97 años, no como su afición hubiese querido. 0-0 frente al Bucaramanga. Aldair Quintana fue figura del conjunto leopardo y Edwin Cardona el más incisivo e importante en fase de ataque para el conjunto americano. Al final, Aldair, sobre todo en un duelo fabuloso, logró una tajada sensacional para mantener el 0-0. El que sí ganó fue el Tolima, en condición de local 2-0 frente a Jaguares. Un insólito gol de Anaya, un gol en contra, un autogol, intentó despejar y terminó enviando la pelota a su propio arco el defensor de Jaguares, y Gil fueron los autores de los goles. La victoria del Pijao le permite ser hoy nuevo líder de la liga. Tolima tiene 13 puntos, los mismos del Junior, que ahora es segundo. Millonarios es tercero con 11, Pereira, Santa Fe y Fortaleza con 10, cuarto, quinto y sexto. Séptimo, Once Caldas con 9, y al Bucaramanga le rinde bajo la mano de Dudamel en el mando del técnico venezolano, que con el empate 0-0 frente al América en Cali es octavo con 9 unidades. Hoy comenzará la fecha 7. Será Millonarios ante Águilas Doradas, Río Negro en el Campín. Hay novedades en la convocatoria del equipo azul. Tienen sobrecarga muscular Leo Castro y Larry Vázquez. Así que serán bajas sensibles para el equipo que dirige el técnico Alberto Gamero. Claro, sumada a
a la de Álvaro Montero, quien debe pagar fecha de suspensión por expulsión por roja directa frente al Atlético Nacional. La buena noticia para Millos es que ya está integrado al plantel formalmente Emerson Rivaldo Rodríguez, el ex Millos que fue al Inter de Miami, luego al Santos Laguna de México y ahora ha regresado para sumarse al plantel embajador. También hoy tendremos Deportivo Cali frente a Atlético Nacional. La gran duda es saber si aparecerá en convocatoria el chino Sandoval. Toda la novela alrededor de Sandoval, que iba para Medellín, que había ofertas en el exterior, incluso que el Peñarol de Uruguay en Montevideo lo pretende. Bueno, el Cali ha sacado un comunicado diciendo que está el jugador plenamente a disposición hasta mitad de año de este 2024. Veremos si hoy el técnico Jaime de la Pava lo convoca. Enfrenta a Nacional, que no tendrá al arquero Kili Rojas, expulsado justo en el duelo con Álvaro Montero, así que vuelve Luis Marquínez, el hombre de Selección Colombia preolímpica, al conjunto y la convocatoria del combinado antioqueño. Y ojo, porque hoy arranca la Liga Femenina en nuestro país. La fecha 1 tendrá un primer compromiso: Millonarios frente a Independiente Medellín. Hoy será doblete en Bogotá, en el Campín. Primero el juego femenino a las 3:30 de la tarde y a segundo turno tendremos a Millos masculino frente a Águilas Doradas. Mañana continuará la jornada y el domingo también un certamen que arranca hoy, finalizará el 18 de agosto, 15 equipos en acción, todos contra todos, en la ruta de la posibilidad de una nueva estrella en el fútbol femenino. Y en España se sigue agitando el tema Mbappé. Real Madrid, se habla de un sueldo base de 50 millones de euros brutos por año, que el contrato sería hasta el 2030, 6 años de vinculación, uno más que Bellingham. Lo veremos. Más adelante tendremos nuevos detalles en torno a esta movida. Mbappé y su futuro, la gran mega estrella del fútbol internacional. 7-1, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Es una economía, la nuestra, la del año 2023, literalmente estancada, pero con una inflación todavía muy alta. Por eso la figura se llama estanflación. El año pasado la economía creció menos de la mitad de lo que esperaba el gobierno, que esperaba que estuviera por encima de 1.2, y menos de la mitad de los pronósticos más pesimistas de economistas